apóstol Lucas. Creo que esta es la realización de ese sueño. 5 años atrás yo le dije, apóstol, cuando me habló de la adquisición de la sede en Valparaíso, le provoqué, le animé, le afirmé de que era necesario para el continente crear desde esta parte una plataforma de formación, de lanzamiento de esta palabra que corriera a las naciones. Y yo estaba convencido de que en este territorio Dios iba a gestar un movimiento que va a traer una marca a nuestras naciones. Hemos intentado esfuerzos en otros escenarios y creo que el Señor está marcando una generación comprometida, definida, y que ya está en una etapa, yo diría, decisiva para que lo que invierta sea un asunto que perdure en la historia de nuestras naciones. Y la formación de ministros competentes del nuevo pacto que puedan hacer correr esta verdad en las naciones, estoy seguro que desde este escenario, desde esta plataforma apostólica y profética, y donde esta verdad es lo central, este mensaje de Cristo revelado en este pacto de gracia es medular, esencial. Y esto es lo que hará justamente que este movimiento tenga una mayor vigencia y trascendencia, y creemos que Dios va a usarte como ese propulsor y referente, y unidos con todos aquellos colaboradores en el reino que estamos contigo para hacer esta labor. Así que muy agradecidos. Tengo arquitectura apostólica. Quiero dártelo a ti, Fabián. Y tú eres un arquitecto, pero oro que el Espíritu de gracia te ilumine, te afirme, te aclare y te precise para ser un entendido que traza este diseño celestial y lo haga con mayor compromiso, entrega y fidelidad a lo que Dios ha revelado. ¿Ok? Gracias. Eso es para ti. Llévale al apóstol Gustavo Lara. Este se llama La Verdad Presente. Y creo que el Señor va a hacer que él y toda la gente alrededor tenga precisión, tenga firmeza y vehemencia para declarar esa verdad, la que es absoluta y que es presente, vigente en Cristo, y es la única que tiene poder para sobreedificar. Así que, mi amado apóstol, quiero que lo marque en tu corazón. Nos hablaron del reto de trabajar con un discipulado contundente, inteligente, y yo escribí este libro que se llama Discipulado Apostólico del Reino, y es una provocación a todos los pastores, líderes, para volver a revisar lo que hacemos como discipulado, tener la dirección que Cristo y Pablo pudieron replicar y hacer de que discipulado no es clases bíblicas ni un programa de ganar prosélitos para nuestra congregación o denominación, sino formar hombres comprometidos realmente para hacer una labor apostólica y de reino, rompiendo esa mentalidad eclesiástica y tener una acción y movilización de lo que es eso, la expresión de Cristo. Muy bien, quiero leer en Hebreos capítulo 8, vamos a terminar, quiero sumar a lo que el apóstol Lucas nos habló antes, y es para que comprendiéramos cómo aquí se declara algo en lo que este pacto en que nos gobierna y del cual Él nos hizo ministros competentes. Y para ser competentes tenemos que ser eruditos, entendidos, expertos. Y de este pacto es al que el Señor nos llama a operar.
cómo nosotros, si no reconocemos la superioridad, la supremacía, la singularidad y lo que es la revelación de este pacto, no lo vamos a abrazar con el debido respeto y el compromiso que Dios espera de sus ministros. ¿Qué dice el escritor? Ahora bien, el punto principal, ¿qué es lo que dice? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y en el verso 6, vamos a usar todo el capítulo, pero voy a decirle, dice, pero ahora, diga ahora, ¿cuándo? Tanto mejor ministerio, diga mejor ministerio, es el suyo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, diga mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Todos consideramos que la epístola a los hebreos es valorada como la carta magna del nuevo pacto, donde el escritor sagrado de forma magistral nos presenta toda la legislación, el orden, la naturaleza que este pacto contiene, y él afirma en esta carta de manera incuestionable la superioridad del nuevo pacto, porque no es una versión mejorada del anterior, es el pacto que es superior en todo. Muestra la supremacía de este pacto, porque este pacto está por encima de todos los demás, pues es el pacto eterno introducido en el tiempo a través de quien Dios lo declaró desde antes de todo, diga en el Hijo. Este pacto es suficiente porque su eficacia es completa y aquí no quedó nada sin resolver. En este pacto no hay ningún asunto inconcluso ni otro trámite que Dios tenga que llevar a cabo para expresar su obra perfecta. Este pacto muestra su seguridad. Es tan seguro y confiable porque está sustentado, como dice Hebreos, en el poder de una vida indestructible. Es afirmada en esa realidad. Y la singularidad de este pacto es por la naturaleza que contiene. Por eso habla del kainos. No es un neos pacto, es un kainos pacto, porque está mostrando que es singular, que no procede de algo más, que no es nuevo porque sea una novedad. Es kainos porque tiene una naturaleza, una esencia diferente a todo. Entonces, de manera clara e irrefutable, la mayoría de los escritos apostólicos en los que Pablo afirmó estas verdades, hay distintos rasgos y facetas que nos muestran las implicaciones y las explicaciones que este pacto en Cristo fue dado. Pero es en la carta a los hebreos donde están los ministros competentes. Te reto que a partir de ahora lea, relea y escudriñe la carta a los hebreos. Primer ejercicio: quita de tu mente versículos y capítulos y comienza a verlo como una constitución plena. Léalo de corrido, mírelo así
yo quiero que tú te sumerja de manera profunda en las realidades de esta carta. Y tú vas a ver cómo en este pacto, que es superior y mayor y mejor por el sacerdote que lo oficia, diga Cristo. Es superior por la ofrenda que se presenta, diga el Cordero de Dios. Es superior por el altar en que se ofrece, diga la cruz. Es superior por la eficacia que obtiene. Quitar, no perdonar ni cubrir, sino quitar el pecado y perdonar los pecados para siempre. Yo hubiera gritado amén. Es superior porque el orden sacerdotal en que se oficia no es por sucesión levítica en Aarón, sino por constitución divina por Dios en el orden de Melquisedec. Diga Melquisedec. Ese es un ejercicio muy importante que todo ministro competente tiene que saber, y es cómo opero en el orden de Melquisedec, porque es el orden sacerdotal que este pacto estableció. Por lo tanto, tú tienes que saber que ningún asunto que corresponde al tipo, la sombra y la figura del orden arónico lo puede traer a este pacto y a este sacerdocio. Este pacto es radical, no admite mezclas, no permite negociaciones, porque es Dios quien lo ha definido. Su vigencia es justamente, diga, el pacto eterno. Entonces, es claro ver cómo el apóstol Pablo en todas sus cartas, y en esta que muchos consideramos que es el apóstol Pablo el que la escribió en forma anónima, él es el más acucioso defensor y expositor, que Dios lo dota de una capacidad brillante, de una claridad única, para que nos mostrara la grandeza, la gloria y la superioridad de este pacto. En este capítulo 8, donde él hace como el clima de toda la narrativa que puso en los capítulos anteriores, dice: ahora bien, el punto principal, y está hablando de todos los aspectos del nuevo pacto. Diga punto principal. ¿No escuché? Escúcheme, ministro. Tú no puedes tomar como secundario lo que Dios define como primario. Diga, este es el punto principal. Jamás tú tomes como algo opcional a lo que Dios en su escritura y palabra revela y declara como algo principal. ¿Por qué digo esto? Porque todavía hay gente que dice: bueno, a mí esa onda del nuevo pacto no voy a ir. Yo veo que eso es un mensaje novedoso, es una corriente que dicen que no diezmos, que no santa cena, que no orar, que no bautismo, y yo ahí en esa onda del nuevo pacto no entro. Primero, ni entiende el mensaje del nuevo pacto y lo está relacionando con ritos y rudimentos. Y lo segundo, que tú estás teniendo un atrevimiento que Dios no te permite, porque Él lo declaró principal. Y si Él le da un valor primario a esta realidad, tú no puedes optar de que es algo opcional o secundario para tu vida. Se te tiene que convertir en el ¿qué? En el punto principal. A partir de ahora, al nuevo pacto, tú le tienes que dar el valor primero en entenderlo, en encarnarlo, en predicarlo, porque es el pacto en el que Dios ha revelado su propósito eterno en Cristo.
Este nuevo pacto es afirmado por la muerte y resurrección de Cristo. Este es el pacto que con mi sangre, diga, es a precio de sangre. Usted no puede darle un valor ínfimo a un pacto que Dios lo sella con sangre. Que Jesús entrega la vida para que ese pacto tenga vigencia, que tenga validez y que tenga eficacia. ¿Sabe lo que a Dios le ha costado declarar ese nuevo pacto? La vida de su Hijo. Porque en ese nuevo pacto es que con la muerte y resurrección de Cristo, Dios pretende que el propósito eterno que en Cristo se ha dado se inaugure oficialmente. Después de la cruz es que comienza la vigencia y validez de este pacto para establecer ese nuevo orden, esa nueva economía, donde Dios trae a la expresión esa nueva creación, ese nuevo hombre. Estamos hablando de lo que Dios se propuso que en Cristo fuese ejecutado. Entonces, cuando nosotros comprendemos la importancia innegociable que Dios le da a este pacto, nos deberíamos rendir en obediencia, en reverencia, saber cómo puedo ser un ministro competente. ¿De qué? ¿De qué? Eso es tu ministerio. En la edificación del cuerpo de Cristo, en las verdades presentes, vigentes de este pacto, y en la proclamación de Cristo a todos, de que Él murió y resucitó conforme al Evangelio. Quiero usar Hebreos rápidamente para mostrar tres aspectos principales. ¿Por qué este pacto es superior? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es único? Primero, porque es ministrado por un mejor sumo sacerdote, así se lo declara él. ¿En dónde está la superioridad de ese sacerdote? Primero, porque Cristo es el sacerdote y su idoneidad moral es expuesta ante lo que era la capacidad de Aarón, que era mortal, que era pecador, que ofrecía sacrificios por sus pecados primero y por los del pueblo. Entonces, aquí tú tienes un sumo sacerdote que se atreve públicamente a decir: ¿quién de vosotros me acusa de pecado? La vida íntegra y perfecta de obediencia y santidad que Jesús ahora muestra como sumo sacerdote, nos está diciendo, como dice Hebreos, que es Él el mejor fiador. O sea, se puede fiar porque Él ha empeñado su vida, su palabra, su testimonio para decir: yo soy el sacerdote de este pacto. ¿Estamos entendiendo? Él es íntegro en esa capacidad en que Dios lo califica y cualifica, porque su vida inmaculada se convierte en el testimonio en el que Dios hace que este pacto permanezca para siempre. ¿Y qué dice de ese sumo sacerdote? Los versos primeros dice: está sentado. ¿Está qué? ¿Qué dice de este sumo sacerdote? Está sentado. ¿Dónde? En la majestad de las alturas, en lo más alto de lo alto. Nosotros sabemos que el sacerdote, el sumo sacerdote del antiguo pacto, nunca se sentó. Ni en el templo ni en el tabernáculo había silla para ellos. ¿Por qué? Porque dice la escritura que ellos tenían que día a día estar ministrando por los pecados del pueblo. Ellos, su oficio no les permitía
descansar porque solo se sienta cuando la obra se termina. Y ellos no la terminaron. Pero aquí es donde nos muestra cómo Cristo, por una obra perfecta, completa y hecha una vez y para siempre, se sentó en la majestad de las alturas. Grite aleluya. Y desde allí sentado nos da la habilidad de sentarnos juntamente con Él. ¿Dónde estamos sentados juntamente con Él? Donde el Padre le sentó, en los lugares celestiales, en la majestad de las alturas. Y no está definiendo un aspecto físico, es un elemento eterno e infinito, donde no hay acceso por la obra humana ni por la obra de la ley, solamente por la obra de la gracia hecha por Cristo Jesús en la cruz. Esa obra perfecta, completa, acabada y consumada en Cristo es la que yo participo de estar sentado. ¿Qué tengo estar sentado con Él? Diga, descanso. Se sienta a descansar. Diga, deleite. Porque así como el Padre se regocija de la obra del Hijo completa y en la que Él tiene contentamiento, nosotros tenemos el deleite de ser aceptados en Cristo. Diga, dignidad. Dignidad, porque ahora a mí ya no se me ve como un pecador que vengo con mis culpas trayendo la ofrenda para recibir solamente el perdón. No, yo no soy un pecador perdonado. Yo soy un hijo justificado. Porque estoy en la justicia del Hijo, sentado en su obra perfecta. Grite aleluya. Tengo una dignidad de hijo. Digo, ¿cuántos son hijos? Eres hijo en el Hijo. Por eso tu mayor dignidad no es ser apóstol, profeta, médico, no. Tu mayor dignidad es que Dios te declare hijo. Y cuando Dios te ve en el Hijo, no te ve en tu oficio, en tu don ministerial. Él te ve en la dignidad de hijo. Aplauda a Cristo Jesús. Estar sentado son cinco de. Diga descanso, diga deleite, diga dignidad, diga dominio. Tengo autoridad en Cristo porque ocupo la misma posición que el Padre le exaltó, dándole un nombre que es sobre todo nombre, y sometió todo bajo sus pies. Nosotros como cuerpo de Cristo ligado a la cabeza, en esa misma posición ejercemos, diga dominio y diga dádivas. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Celébrelo, aleluya. Su exaltación suprema justamente se ve desde su posición, diga, en el trono. Ahí es donde Él siempre se revela. Después de la cruz, escuche bien, tú no ves a Cristo en el pesebre, en el río del Jordán, ni en la cruz tampoco, ni en el sepulcro menos. A partir de este pacto, tú lo ves donde Dios lo puso, en la cruz, en el trono. Él pasó por la cruz para completar la obra. Yo aplico a mi vida la obra de la cruz, entendiendo que estoy sentado en el trono. Diga, en el trono. Es la perspectiva en que este pacto me indica entonces que solo uno calificaba para ello. Dijo Dios una vez y para siempre y jamás se arrepentirá: mi hijo eres tú, siéntate a mi diestra para siempre. ¿Quién es el Hijo? Diga, el Cristo eterno. Por eso, amado mío, escuche bien, ningún sacerdote se sentó, y menos en un tabernáculo o templo había trono.
Pero este sumo sacerdote mostró su supremacía, su autoridad. Diga, en la majestad de las alturas. Él no está sentado ni en el templo de Jerusalén, ni en el tabernáculo de Moisés, porque él no ofició ahí. Su sacrificio y su ministerio, diga, es en el santuario celestial. Entonces, ningún sacerdote del Antiguo Testamento pudo sentarse, y mucho menos en su trono. Pero este ha sido exaltado. Y el hecho de que el Padre le haya llevado a lo más alto de lo alto, nos muestra justamente el nivel, la supremacía que este pacto tiene. ¿Por qué? Porque este pacto no tiene que ver con un asunto terrenal. No es de desierto ni de templo en Jerusalén. Es en una dimensión infinita y eterna. Aquí es donde tenemos que comprender justamente que el sacerdocio de este pacto corresponde a una dimensión celestial. ¿Se puede usted imaginar a un gran sumo sacerdote de este talante que tiene todo su accionar, toda su obra completa, todo el reconocimiento de Dios, queriendo cambiar la mente y el corazón de los creyentes usando las formas del antiguo pacto? Diga, no. ¿O usted cree que Jesús ministra valiéndose de estos asuntos? No, porque Él es superior. Entonces, no podemos, diga, no puedo usar lo que Dios llamó infructuoso, imperfecto, inútil y débil, que es todo este elemento sacerdotal arónico, porque corresponde a un pacto que ya no es vigente. Wow, esto es serio, más serio de lo que usted está oyendo, porque Dios no aprueba ningún sacerdocio, ningún ministerio, y ni ninguna obra ni ofrenda será agradable a Él si no es por medio de Jesucristo. Y Jesucristo es ministro del santuario celestial. Ahora, es en este argumento la base en que el escritor viene a considerar el nuevo pacto como el medio, la herramienta más efectiva y completa para nuestro ministerio. Diga, ministros competentes, ¿de qué? Ok. Entonces, la deducción es lógica. La presencia de un sumo sacerdote en ese lugar tan elevado nos indica que se requiere un pacto de ese mismo orden, de ese mismo nivel. Y el único pacto que tiene una trascendencia eterna es el pacto eterno que el Padre hizo con el Hijo antes de todo, donde definió que un propósito eterno se llevaría a cabo y lo trae en la dispensación de los tiempos, y ahora lo mete en el tiempo, en la vida de su Hijo, para mostrar: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia y solo a Él. Tú no puedes oír ni seguir escuchando a Moisés y a los profetas para hablarle a la iglesia del Señor. Ustedes saben lo que el Señor hizo cuando Pedro presume de que tengamos 3 tabernáculos. Digo, no. Eclipsa todo eso, le desaparece y muestra solo al Jesús transfigurado. Ahora, entiéndame bien. Estoy diciendo que no tengo que predicar del Antiguo Testamento, o que no puedo tomar un pasaje de Pentateuco o de los Salmos o de los profetas para predicarle a la iglesia. No dije eso. Lo que dije es que no es lo que Dios dijo en la ley y en los profetas, porque eso Él lo habló, fue en el pacto
para Israel. Pero tú y yo no pertenecemos al pacto de Israel, es al pacto eterno en Cristo, donde ahora somos la nación santa, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Que todo ministro competente toma de los tipos, sombras y figuras y lo aclara, lo muestra en Cristo, y con esta realidad, no con este símbolo, afirma a los santos de que todo lo que la ley, los profetas y los salmos hablaban era de lo que él venía a cumplir. Y cuando él dijo, hecho está, es que el asunto ha sido concluido. ¿Entendemos? Ahora, ¿por qué es que el escritor está mostrando esto? Porque estos creyentes hebreos que salieron del judaísmo tradicional, abrazaron el evangelio de Cristo, están siendo seducidos a retornar a ofrecer el sacrificio. ¿Y por qué? Porque el templo todavía estaba vigente. Y ese era el sustento que ellos tenían para decir, no, Dios todavía convalida el sacrificio del cordero, las fiestas judaicas. Y le decían que volvieran porque había un templo. Y claro, en ese templo el sistema levítico siguió manteniendo las ofrendas, las fiestas y todo ese ceremonial. Pero todo eso el Señor le declaró un final pleno cuando en el año 70 el templo es destruido, y ahora estos judíos no tienen ningún orgullo, ningún templo, ni ningún culto que ofrecer, porque Dios no va a volverlo a construir. Él ya construyó su verdadero templo, definió su verdadero santuario y declaró su verdadero ministerio, que es el que el nuevo pacto es dado. Por eso ese nuevo pacto es ministrado, diga, en un mejor lugar. ¿Cuál lugar habla? Él habla de ese santuario celestial donde dice, ya no hay nada más que ofrecer. Ya lo que Dios tenía que ofrendar, lo ofreció en su Hijo. Ahora ese Hijo ha resucitado y es sacerdote de este santuario, donde Él presenta el fruto de su sacrificio. ¿Qué es lo que presenta? A nosotros. Somos el escenario, el templo del Dios vivo, donde Él ministra de la vida, de la gracia y de la gloria que le ha compartido a aquellos que ha redimido. Por eso a nosotros en el presente se nos demanda que, coherente con esta realidad espiritual, podamos en esta experiencia natural ofrecer a Dios siempre un sacrificio vivo, santo y agradable a Él por medio de Jesucristo. Hebreos 13:20, diga, por medio de Jesucristo. Ahora tú y yo no vamos al templo de Jerusalén, al culto y a buscar la presencia de Dios. Somos el templo del Dios viviente, donde le ofrecemos con nuestras vidas el culto vivo, santo y agradable a Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Dentro de este mejor lugar hay una respuesta genealógica que el escritor plantea. ¿Y es cuál? Que ellos reclaman un orden sacerdotal, el de Levita. Y el escritor dice, no, un momento. Este sumo sacerdote, de hecho ya Dios había profetizado en Génesis que vendría de otros lomos. Vendrá de Silot, el Salvador, y vendrá de la tribu de, ¿cuál? ¿Y cuál era la tribu sacerdotal para Israel? Es la razón por la cual estos religiosos decían, no califica. Él no puede ser. No puede ser para ustedes, pero es que Él no es sacerdote judío. Él es sacerdote del Dios Altísimo, del orden de Melquisedec. ¿Aló?
Hebreos lo dice, que es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Y qué sacerdocio representa? ¿A Jehová Dios de Israel? No, a Jehová Dios Altísimo. Lo asocia con el Supremo, con el Mayor, con el que es el Dios de todos, para todos, sobre todos y en todo. Y es nuestro Padre, porque en su Hijo nos ha adoptado. Aleluya. Él no es sacerdote de Israel. Él es sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, es la razón por la cual estos no pueden entender cómo pueda él ser ministro del santuario. Dice, pero es que tampoco él es ministro de este santuario. Él es ministro del verdadero, de la casa de Dios, la cual somos. Ahí es donde él está oficiando ese. Entonces, es en ese orden que se tiene que servir. Amado mío, no mezcle los cultos, no mezcle los pactos, no mezcle las ceremonias. Aquí hay un orden espiritual, celestial, y se ministra en el espíritu. Aló, mucho silencio. Ahora, también el escritor le da una respuesta tipológica, porque él dice de que esto en lo que se ministra, Moisés lo hizo en ese santuario. Dice que era un tipo, que era una figura, que representaba sencillamente una muestra, pero no era la genuina. Dice que ellos estaban ministrando en este tabernáculo, del cual Dios dio orden de construirlo. Dios entregó el diseño y estableció sacerdocios. ¿Para siempre? No, tenían un final. Por eso ahora en Cristo se inicia un nuevo santuario, y hay no un tipo, una sombra, sino una sustancia, porque Cristo, fiador y mediador de este pacto, es la sustancia del Dios invisible, hecho visible en él, para que veamos la gloria de Dios en Cristo. Aleluya. Todo lo que se ministraba en este pacto y en este tabernáculo y templo era sombra, figura, tipo, que venía a mostrar la realidad. Entonces, dile al que está al lado, ¿por qué volver a las sombras si vivimos en la luz? ¿No vivimos en Cristo? En Él somos, nos movemos, vivimos. ¿En quién? ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy la sombra del mundo, la luz. ¿En dónde estamos? Si tú eres ministro en la luz, nunca puedes usar ninguna sombra. Nunca. Aquí es donde el escritor nos está llevando a comprender cómo en este pacto ahora se nos da la herencia de mejores promesas. ¿La qué? Él dice en el capítulo anterior, los que heredan las promesas. ¿Los que qué? No vio las promesas como una esperanza, sino como una herencia. Y en este nuevo pacto se nos muestra que tenemos como herencia una promesa que Dios dio, en el que diga la realidad de la obra de Dios. Mire usted en los versículos 7 a 9. En esos versículos dice, yo haré, yo estableceré, yo daré, yo escribiré. La iniciativa en este pacto, ¿quién la toma? Dios. ¿Pide algo de nosotros? No. En aquel pacto sí se pedía que el hombre respondiera. Aquí no hay nada, porque la iniciativa y la obra Dios la completa es en el Hijo. Por eso en este nuevo pacto, escuche,
no se depende de la fidelidad del hombre, sino de la fidelidad y de la bondad de Dios. Grite aleluya. No depende de mí. Él sigue diciendo de manera tácita: yo haré, yo estableceré, yo daré, yo escribiré. Diga yo. Muere el yo nuestro para que se muestre el yo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios muestra como real? Lo que Él dice: yo escribiré. En este pacto, yo. En el otro, Moisés ahí escribió. Este lo hago yo. Yo soy el que voy a escribir. Ahora, el problema del primer pacto no fue lo que se escribió, porque era una ley dada por Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero el problema no estaba con lo que la ley decía, sino con la naturaleza a quien se escribía. Era a pecadores que necesitaban de un perdón, y para recibir las bendiciones de ese pacto, su fidelidad y obediencia era la respuesta. Entonces era su propio deseo de hacerlo. ¿Y qué era el asunto? Por eso se le llama débil, infructuoso, un asunto que era ineficaz. ¿Por qué? Porque en esa ley, escuche, Dios muestra justamente su santidad, pero revela la pecaminosidad del hombre. Yo he dicho que ese pacto era como un termómetro. El termómetro puede medir la temperatura, pero no cambiar el clima. Si tú vas y dices, 40 grados, tú no dices, decreto, oro, que sean 30. No, el termómetro simplemente te está diciendo la temperatura, pero no te cambia el clima. El termómetro, va el médico y lo pone allí, te dice, tiene tanto de temperatura, pero no te quita la enfermedad que la provoca. Esa fiebre viene de una enfermedad y la fiebre es un síntoma. O como la báscula, te pones ahí, te dice cuánto es el peso, pero no te quita la obesidad. Eso era la ley. Te da el problema, te dice el diagnóstico, pero no te quita la naturaleza, porque era, diga, asunto de naturaleza. ¿Cuál es la superioridad y eficacia de este pacto? Que no es lo que Moisés escribe, es lo que Dios escribe. Y lo escribe por su palabra a través de Cristo como el verbo. Por eso en este pacto, la palabra escrita es la palabra que Dios registra en nuestro espíritu y que está encarnada. Diga, ya está encarnada. Esa palabra encarnada es la que se revela y viene a ser una marca, ya se nos dijo, un tatuaje, una impronta. Por eso retomo el criterio de logos como la palabra escrita. Diga, es la palabra escrita para todos. Logos, lo que Dios declaró en Cristo, para todos. La palabra suscrita es la con la que Dios habla a algunos en particular. Ejemplos son las cartas. La carta, la epístola de Pablo a los Efesios es una palabra suscrita, dirigida para fortalecer, revelar a Cristo a los Efesios. Pero hay el grafé, que es la palabra inscrita y es para cada uno. Diga, el logos es para todos, el rema es para algunos y el grafos es para cada uno. ¿Por qué? Porque aquí es donde todos pueden tener por esa palabra conocimiento de Dios. ¿Quiénes? Todos me conocerán, desde el menor y hasta el mayor.
Y hay una pedagogía que voy a usar. El Espíritu te va a revelar la palabra que yo he escrito para ti. Cada uno de nosotros está improntado y graficado en nuestro espíritu con una declaración que Dios nos ha hecho en Cristo. Diga, en Cristo. Por eso, amados míos, esa palabra que ahí dice en Hebreos, las escribiré, es epígrafos. La palabra que se pone encima, que se marca, era el grafos, lo que se registraba sobre algo. Recuerda cuando los judíos van diciéndole: no nos gusta esa declaración que tú has hecho, Pilato, que se borre eso, que se cambie. ¿Qué dijo Pilatos? Grafos, escrito está, no se puede cambiar, ya quedó marcada. Amado mío, ¿qué declaraba esa palabra? Cristo es el Rey. Si los judíos no lo aprueban, si los romanos no lo cambian, Dios no altera lo que ya dijo de su Hijo. Tú eres mi Hijo para siempre. Te siento en la majestad de las alturas y te declaro Rey de reyes y Señor de señores. Él sigue siendo lo que Dios dijo de él, y eso no lo cambia nada ni nadie, porque Dios lo estableció como un decreto. Es la razón por la cual podemos entender cómo Cristo encarnado pudo ser fiel al propósito para el cual había sido enviado. Porque Él cumplió la voluntad de Dios. ¿Porque era Superman? No. El Salmo nos dice que el Cristo, cuando es introducido al mundo, dijo: he aquí, oh Dios mío, vengo a hacer tu voluntad, tu designio, tu plan para mí. Escuche, como en el libro está escrito de mí. No dijo que en la ley, como en el libro. ¿Cuál libro? ¿No existía la Biblia que hoy tenemos? Él sabía de que hay un libro que se llama el libro de la vida, que desde Génesis hasta Apocalipsis se presenta el registro divino de un plan que el Dios ha definido en Cristo. Por eso Él escribe nuestros nombres, ¿dónde? En el libro de la vida. Y no está hablando de un libro, está hablando justamente de aquello que ya Dios ha definido, habló y escribió en Cristo, el verbo y la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Cristo el Hijo sabe lo que el Padre escribió para él, lo tiene graficado, improntado en su espíritu. Por eso él hacía lo que el Padre hacía, hablaba lo que el Padre hablaba. ¿Dónde era que iba a consultar la Biblia? No, lo escrito, el Espíritu le daba testimonio. Hablamos del lenguaje del Espíritu, se nos enseñó de cómo Dios nos comunica, no en hebreo, no en griego, no en español ni en inglés, en el Espíritu, en el idioma de Dios, en el idioma de la fe, que es espiritual. Y diga: yo lo tengo. Aleluya. Fue fiel a lo escrito. Por eso el tentador presume quitarle los derechos y le dice: si eres hijo de Dios, haz esto, aquello. ¿Cómo respondió él? Grafé, grafos. Grafé, grafos. Él tenía una Biblia. No, él tenía un escrito, un guión de Dios para su vida. Sabía lo que tenía que hacer. Fue fiel a eso y cumplió para aquello que había sido enviado. Alabado sea Dios. Usted tiene esa realidad en tu espíritu, y eso es lo que hace justamente el que tú puedas indagar por la Escritura lo que Dios en Cristo
ha escrito, está graficado, está marcado. Nadie lo puede revocar. Lo que Dios dice para ti en Cristo no queda a opinión o criterio de otros. Dios no va a cambiar lo que dice de ti por lo que los demás dicen de ti. Él ya lo ha dicho y lo dijo en el Hijo y lo dijo, diga, para siempre. Alabado sea Dios. Termino declarando de todo lo que corresponde ahí habla. Diga, la realidad de la obra de Dios. La realidad de un cambio interno. Cambia la naturaleza en el corazón. No cambió el comportamiento, cambió la naturaleza. Le daré un corazón nuevo. Diga, naturaleza. La realidad de un perdón total. ¿Qué dice? Nunca más. ¿Cómo? Nunca más. Entonces, ¿cuántos creen que Dios lo sabe todo? Eso es atributo de su omnisciencia. Si Dios en su omnisciencia olvida lo que hemos hecho, ¿por qué tú en tu mente finita estás recordando lo que hiciste? Porque no entiende el perdón que en este pacto se te otorga de vivir sin ninguna cuenta pendiente. Diga, Señor, remuevo de mí la conciencia de pecado y disfruto el perdón de los pecados para siempre. ¿Eso me da licencia para pecar? Entonces voy a abundar en el pecado para que esta gracia salvífica abunde. Diga, en ninguna manera. Agradecido, le honro, le alabo, le sirvo. No para que me ame, me bendiga o me perdone, sino porque ya lo ha hecho. Aleluya. Y diga, bendición eterna. Es una bendición completa, Efesios 1:3, plena, total, donde todo está. Y una bendición que no depende de lo que yo haga, sino de lo que Él ya hizo. Puestos en pie, yo quiero que demos gracias a Dios. Primero, que nos ha dado el privilegio, el amor de ser hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero mire que como hijo, Dios te haya llamado a ser ministro competente del nuevo pacto. Espero que revise el mensaje del apóstol Lucas anteriormente para que vea esas figuras comparativas en que nuestra competencia no proviene de Dios, sino del que Él por gracia nos hizo. Pero aquí vayas con la responsabilidad y el desafío de que voy a serme diestro. A esto le voy a dar importancia, lo tomaré como prioridad. Mi ministerio en el nuevo pacto no es un asunto de que si me gusta o no me gusta, o que la iglesia no lo acepta. No, Dios lo pide. Y aquí entonces, tú confiado en esto, disfruta de las cosas mejores que Dios te ha traído. Diga, cosas mejores. ¿Qué son las cosas mejores? Mejor revelación, Hebreos 1, mejores cosas, mejor esperanza, mejor sacerdocio, mejor pacto, mejores promesas, mejor ministerio, mejor sacrificio, mejor herencia, mejor patria y mejor resurrección. Si eso no es mejor, no tienes nada que ministrar. Usted le está dando a la gente cosas de excelencia y es de lo que tienes que tener la intención de crecer en la excelencia del conocimiento de Cristo, en el que Dios reveló todo para nosotros. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de honrarte, de servirte en calidad de hijos, y el privilegio y la honra que nos confías de ser ministros de este pacto glorioso, superior y único. Te rogamos, Señor, que nos des entendimiento
y determinación en que cosas que no corresponden a tu diseño, a tu orden, ni a tu pacto vigente, las podamos, Señor, nosotros eliminar. Queremos ser fieles, queremos trazar bien la palabra de verdad. Queremos, Señor, ser coherentes y consecuentes con la verdad dada en Cristo y lo que el Espíritu dice ahora a la iglesia. Y que cada uno de tus hijos reciba de ti sabiduría para que Cristo aparezca y en su interior revele lo escrito, le haga saber lo que Él ha declarado, Señor, a su corazón, y que no hay nada ni nadie que lo puede cambiar. Gracias, Padre, porque tú harás que cada uno de nosotros sea más asertivo en la asignación que se nos confía. Padre, que la verdad presente de este glorioso pacto corra y en las naciones se levante una generación de hijos como ministros competentes, comprometidos a que estas riquezas se den a conocer. Cristo en nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y a Él sea la alabanza. Confiando, Señor, es en tu fidelidad, en tu gracia, en tu misericordia, a pesar de ser vaso de barro, con nuestras debilidades e imperfecciones. Creemos, oh Padre amado, que nosotros seremos presentados aprobados ante ti, sin santos, sin mancha y sin caída. Aquel que es poderoso para guardarnos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un aplauso al Señor, un abrazo a todos. Hasta la próxima. Nuestro cariño, gratitud a todos. Les amamos.